Askurukipan, takanitaki, Aski urpipanaya tichiri. waliki, qallantañan, aymar yatakawimpi. A ver, cualquier sufijo, tukuyo ahorita, ¿en qué sufijo hemos terminado? En la anterior clase, ¿me hacen recuerdo? ¿Qué sufijo hemos visto? ¿Alguien? ¿Alguien me escucha? Doctor, buen día. Askurukipan. Asquiruquipan. En el sufijo ka, estar verbal. Ok, Maliki. Entonces, amoyo pachata manakaja, pa sufijo kago, ¿no? Ka verbalizador, verbal estar. Ukatja, ka verbal anticipativo. ¿Ya? Ichaja, ya caso fijo aquí, ¿ya? Ya caso fijo. Acaso fijo, aparactado, pero kim saut, ¿ya? Hay tres variaciones de este sufijo. Vamos a conocer ahora, ¿ya? Sufijo kama. Sufijo kama. Em, este primero conocen todos, ¿no? Limitativo. Por ejemplo, a tu cama. ¿Qué estoy diciendo? A tu palabra raíz, que sería mercado, cama, ¿no ve? ¿Qué estoy diciendo? Hasta el mercado. Hasta el mercado. Hasta el mercado. ¿Ya? Eh, otro, a ver, otro limitativo. Mara, ¿qué es Mara? Año. Mara cama, Hasta el año. Hasta el año. hasta el año, ¿no? Esto hemos dicho además, el mercado. Ya está. Ahora, por ejemplo, con esto se hace lo que son las despedidas, ¿no ve? Entonces, karuru, ¿qué es karuru? Mañana. Mañana, edición, harur kama, ¿qué estoy diciendo? Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Qué es haipu? Tarde. Haipu kama, Hasta Hasta la la tarde. tarde. de la tarde, ¿no? Entonces, por ejemplo, con este sufijo kama nominal limitativo se hacen las despedidas, ¿ya? Esto es lo que hemos aprendido desde el principio, ¿ya? Ahora vamos a ver su variante. Ahora, esto también hemos dicho, pero hemos utilizado en el mismo sufijo, ¿no? Este sufijo igual es nominal, nominal, y esto es recíproco, recíproco. Por ejemplo, jupa, ¿qué es jupa? Él. Él o ella, ¿no? Pacama, Está él. pacama, ¿cómo sería? Muy. Entre ellos, ¿ya?
recíproco. Hiwasa, ¿qué es hiwasa? Nosotros. Nosotros. Hiwaskama, Entre nosotros. entre nosotros. Ya, entonces tal vez aquí para hacer diferencia, cuando decimos nominal limitativo significa hasta, ¿ya? Cuando decimos cama nominal recíproco significa entre, ¿ya? Ahí están los significados, ¿ya? Entonces decimos hasta el año, hasta la casa, hasta el mercado, hasta el cerro, hasta el río, no sé, ¿no? Y cama nominal recíproco entre, ¿no? Entonces entre ellos, entre nosotros, ¿no? Y podemos decir, por ejemplo, también con los animales, ¿no? Digamos, a ver, Fisi, ¿no? Fisikama, ¿qué sería? Entre los gatos. Entre gatos, ¿no? Entre Ahora, gatos. obviamente aquí vamos a armar oraciones, ¿no? No, no vamos a utilizar así, ¿no? Entonces, fisikama no ariscana, ¿qué estoy diciendo? Entre gatos estaban Están peleando. peleando. Ajá, entre gatos estaban peleando, ¿no? Jupakama que o jupakama o anatapje, ¿qué estoy diciendo? Entre ellos estaban jugando. Ujú. Hiwaskam, yanap asiñane, ¿qué estoy diciendo? Entre Entre nosotros nosotros ayudamos. nos Nos ayudaremos. ayudaremos, ¿no ven? Entonces, así vamos, en realidad van a utilizar, pero en este caso estamos mostrando así directamente lo que es el sufijo, ¿no? Ahora, finalmente, vamos a ver el sufijo kama también, su variante kama. Eh, este sufijo kama es verbal, verbal, significa mientras, ¿no? Oportuno, vamos a llamar. Oportuno, esto significa mientras, ¿ya? Por ejemplo, iquiña, ¿qué es iquiña? Como verbo, Cama, dormir. ya, Dormir. como verbo, dormir, ¿no ve? Quito el vocal, iquiñ, queda, ¿no? Iquiñ cama. ¿Qué sería iquiñ cama? Hasta dormir. No, pero Mientras ya no duermo. es Mientras limitativo. duerme. Mientras Mientras duerme. dormía. Ahora, ¿en qué momento se utiliza? Por ejemplo, mientras dormía, no sé, la vaca se había ido a comer, no sé, cebada de otra persona. Mientras jugaba, la oveja el lobo se le había comido a la oveja. ¿Me dejo entender, ¿lo ve? Entonces está haciendo otra acción mientras pasa otra acción. ¿Me dejo entender, ¿no ve? Eso es este sufijo kama verbal oportuno, mientras, ¿ya? A ver, voy a poner otro ejemplo. A ver, ¿me están viendo aquí? Ah, Jutaña, ¿qué es jutaña? Venir. Venir. Jutañcama, Mientras vengo. Mientras O, venía. mientras venía. o venías. Mientras venía. Ejemplo, ¿no? Jutañcama o parwaj chaqataina, ¿qué estoy diciendo? Mientras venía se perdió la oveja o la llama. Llama. Sí, la llama. ¿Lo ve? Jutañcama, no sé. Eh, Wakakt axtataina, ¿qué estoy diciendo? ¿No? Quiere ¿Nadie? decir, mientras venía se ha desatado la vaca. Exactamente. ¿Ya? Eso es este sufijo kama mientras, ¿no? Verbal. Entonces, cuando decimos verbal, en este caso va a trabajar siempre con verbos,
¿ya? Siempre va a trabajar con verbos. Entonces ahí se van a dar cuenta que es verbal, que significa mientras, ¿no? Entonces, sarenkama, ikinkama, jutainkama, maqankama, tokoinkama, no sé, ¿no? Son verbos, todos son verbos, ¿no? Entonces, el kama significa mientras, 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 ¿no? En cambio, cuando decimos kama nominal limitativo, ¿no? Entonces, con sustantivos, ¿no? Utakama, kirikama, poyukama, hawirkama, ¿no? Entonces, hace referencia principalmente a lugares, ¿ya? Mientras que el nominal igual es con posesivo, no posesivo, digo, con sustantivos, pero sin embargo va a hacer referencia a personas o animales. Entonces, Jupacama, Jihuascama, eh, Nanacama, ¿no? Pisicama, Nucama, Caruacama, Huacacama, ¿no? Entonces, aquí hace referencia a personas principalmente, ¿ya? Mientras que aquí, cama verbal siempre va a estar con verbos, ¿no? Ikinkama, tokoinkama, mankainkama, machainkama, ¿no ve? ¿Sí? Entonces va a significar mientras cuando se conjuga con verbos, ¿ya? Ahora hay que tener cuidado también con algunas palabras que son verbos, pero además son sustantivos. Por ejemplo, iquiña, ¿no ve? Entonces, iquiña es dormir, ¿no? También es frazada, ¿no? O colcha, lo que quieran llamar, ¿no? También puede ser catre o cama, ¿no ven? Entonces tiene tres significados. Entonces, el primero es verbo, ¿no? Iquiña, dormir. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? Iquiñcam, irpam, ¿no? Hasta Iquiñam cam, por ejemplo, ¿no? Irpam. Hasta tu cama te llevaré. ¿Sí? Entonces ahí estoy diciendo, hasta tu cama te llevaré. Entonces, en ese momento, ese iquiña está cumpliendo el rol de cama, ¿sí? Ahora también podría decir como limitativo, ¿no? Por ejemplo, limitativo. Iquiña es dormir, ¿no? Entonces, iquiñcam anatañane, ¿qué estoy diciendo? O iquiñcam unchuquiñane, a ver, lo que siempre hacen aquí en la ciudad, ¿no? A ver, iquiñcam unchuquiñane, ¿qué estoy diciendo? Hasta dormir vamos a mirar. Exactamente, ¿no? Entonces, película, digamos, ¿no? Iquiñcam unchuquiña, ¿no? Hasta dormir, ¿no? Hasta que nos quedemos dormidos, ¿no ve? Entonces, en ese caso, estamos haciendo referencia, en ese caso, iquiña, es dormir, verbo, pero estamos trabajando con limitativo, o sea, va a depender también, si bien les he dado algunas reglas, por ejemplo, el verbo siempre va a ser mientras, puede haber algunas excepciones, siempre tiene que estar en base al contexto, el significado que le van a dar, ¿ya? Entonces, si no tienen el contexto, no van a poder traducir. Por ejemplo, si yo les digo, ¿y quién cama? ¿No ve? Entonces yo puedo decir, mientras dormía, ¿no ve? Ah, eso es el significado, porque es un verbo, ¿no ve? Y quién cama, mientras dormía. Eso es. Siempre y cuando no tenga contexto, el significado puede ser eso. Pero si tengo contexto, ¿no? Entonces, por eso siempre cuando se traduce, no se traduce de forma literal. Entonces, en oración tiene que traducir, tiene que saber, ¿no? Entonces, digamos, em, los jóvenes se quedaron en la casa de uno de los amigos, ¿no? Y miraron la tele hasta quedarse dormidos, ¿no? Ah, entonces ahí pueden decir, ¿no? Wainanakaj ma hilan utaparo para patayn, hupanakaj televisión unchuki patayn y kinkam, ¿no? ¿Ve? Entonces, y kinkama ahí no es mientras dormían, sino significa limitativo, dependiendo del contexto. ¿Ya? Hanate, hanicha, con hamakisha muy apta, wale kiskit hanicham, Huele que es que ya te quiere. ¿ya? Hanami Amu eso Kiskiri. ya, wale que. Chafia caso fijo nagara, ¿ya?
Chaja, sufijo kata. Sufijo kata. Acá sufijo kata, ajá, verbal como, ¿ya? Verbal, mm, adosativo. Adosativo. Ya, a ver, ejemplo clásico. Talla, ¿qué es talla? Frío, Frío, ¿qué más significa? Viento, puede ser. Viento. Viento y frío, ¿no? ¿Cuál es tallawa, no? ¿Qué estoy diciendo? ¿Cuál es tallawa? ¿Qué significa? Hace mucho frío. Hace mucho frío, pues también podría ser hace viento, ¿no? Hace mucho viento, ¿no? Igual taijito, ¿no? Hace frío, ¿no? Ahí solamente tiene opción de frío, ¿no? Igual taijito, ¿no? Pero yo no puedo decir, mucho me hace, también podría ser, ¿no? Mucho me hace viento. ¿Ya? Entonces tiene esos dos significados, igual, dependiendo del contexto, ¿qué quieres expresar? ¿Ya? Ahora, cuando decimos adosativo, básicamente va empezando, vamos a hablar de forma inductiva, ¿ya? Entonces, de algo pequeño va empezando y pasa a mayores, ¿no? Por ejemplo, haya, ¿no? Quitamos la vocal, hay queda, ¿no? Y como es verbal, en este caso, haya es un sustantivo, entonces, cuando trabajas con sustantivos, recuerden, lo convierten en verbo, ¿no? Entonces ponemos kata, ¿no? Taikata, y como es verbal, ponemos el sufijo ña del verbo, ¿no? Infinitivo. Entonces, taikataña. Taikataña, en este caso, ya es, ay, aquí hay un error. Ya, corregiremos esto. Esto no es adosativo, ¿ya? El otro es adosativo. Voy a simplemente tachar, ¿ya? Entonces, esto es simplemente verbal, ¿ya? Ya, esto, bórrenlo si es que lo han puesto, ¿ya? Entonces, simplemente es verbal. Taikataña significa talla, oh, perdón. Mm, iniciar el viento o podría significar empezar a hacer frío. Iniciar el viento o empezar a hacer frío. Ejemplo, ¿no? Estamos a media tarde, 3, 4 de la tarde, estamos ahí sentados, soleándonos y poco a poco empieza a hacer viento o empieza a hacer frío. Eso es Taikataña, me dejo entender, ¿no ve? Entonces, es esa parte en la cual inicia, ¿ya? ¿Se entiende? Muy así, Tanicham. Muy así va. Ya. Ahora, aquí podríamos poner otro ejemplo también, ¿no? Por ejemplo, con caliente, ¿no ve? Entonces, lo importante es tener bien claro eso, ¿no? Es el inicio.
¿ya? Del inicio, digamos, de algo. En este caso, estamos hablando del clima, ¿no? Ahora, este es el sufijo kata, kata verbal adosativo, ¿ya? Esto es su variante, ¿no? Kata verbal adosativo. ¿Cuándo se utiliza adosativo? Por ejemplo, uñaña. ¿Qué es uñaña? Mirar, Mirar, ¿ya? Ahora quito el infinitivo vocal, queda simplemente uño, el verbo raíz. Ahora ahí pongo el kata, un kata, y coloco nuevamente como es verbo, la ña, un kataña. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué significaría un kataña? Empezar a mirar, ¿Ah? empezar a mirar, Ya, pero en este caso ya no es variante. Un kataña, Mirarle. a ver, otro verbo, va a venir, otro ejemplo. Sayaña, ¿qué es sayaña? Estar de pie. Estar de Parado. pie, parar, ¿no? Parar, ¿no? Ahora, en lugar de la vocal voy a poner kata, ¿no? Saikataña. ¿Qué estoy diciendo? Julián apaz ajilahualpin seikatataina. ¿Qué estoy diciendo? Ponerse de Sí. frente o Ponerse de frente o enfrentarse, ¿no ve? Entonces, un kataña es mirar de frente. ¿Me dejo entender, no ve? Entonces, un kataña es mirar de frente. Y seikataña es enfrentarse, darse, o puede ser pararse de frente. Por ejemplo, en Cataña es ahí para decir, ¿no? Por ejemplo, no sé, estás hablando y de pronto le afectas a otra persona, ¿no? Y la otra persona te mira así con bronca, ¿no? O en Cataña, me dejo entender, ¿no ve? O al pino ñicatito, ¿no ve? Entonces hace referencia a esto, ¿no? Me han mirado bien feo siempre, así más o menos, ¿no? En Cataña, ¿ya? Seicataña, por ejemplo, Seicataña podría ser, por ejemplo, pararse al lado, ¿no? O pararse enfrente de, ¿no? O podría ser enfrentarse, ya dependiendo del contexto, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, aquí vamos a hacer un paro contra el gobierno, ¿no? Seicatañaniu, ¿no? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Nos vamos a enfrentar al gobierno, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, otro, digamos, no sé, hay digamos, un monolito, ¿ya? Entonces, yo me paro al frente para compararme, digamos, qué tan grande es el monolito, ¿no? Entonces, Seicataña, ¿no ve? Seikata, ¿no? Para de frente, ¿no? Puede ser no solamente de frente, sino puede ser también de costado, pero la cosa es que al final estoy parado al frente, ¿ya? Eso es este sufijo kata verbal adosativo. ¿Está claro? ¿Se entiende? Hanatanicha, kunhamakisa, ya, waliki. Chiri. Ahora seguimos con sufijo kata, el tercer sufijo kata. Este sufijo kata ahora es nominal y hace referencia a lugar, ¿ya? Lugar. O se conoce como mejor como localizador. Localizador. Ejemplo, Jauira. ¿Qué significa Jauira? río. 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 río, Ok. Bóveda. Ahora, elisión vocálica. Jauir, kata. ¿Qué significa?
Les voy a poner un ejemplo de una oración. Hawir kat sarañani, ¿qué estoy diciendo? Frente al río. Ya, ahora Mira, la oración completa, ¿cómo sería? Hawir kat sarañani. Vamos a cruzar el río, algo así. por el río vamos. Por el frente del río vamos, ¿no ve? Allá, frente. Ya, entonces Hawir kata sería al frente del río, ¿no? Del río, al frente del río, o podría ser al frente de la orilla del río, ¿no? Entonces, hace referencia a un lugar, pero siempre va a ser al frente, ladera, no sé, orilla, ¿no? Así más o menos significa, ¿ya? Por ejemplo, un ejemplo igual clásico, kaya, ¿qué es kaya? Aquel, Aquel o aquello, ¿no? Kaya. Ahora digo, por ejemplo, kaya, elisión vocálica, kata, kata. ¿Qué estoy diciendo? Al frente, ¿ya? Al frente. Ahora, igual aquí, ¿no? Hay que tener el contexto, ¿no? Para poder interpretar, ¿no? Por ejemplo, puede decir, Heikatan, ¿no? Heikatana, ¿no? En significa, ¿no? El lugar. Heikatan, choquehuali sumapeneu. ¿Qué estoy diciendo? ¿Puedes repetir? Heikatan, choquehuali sumapeneu. ¿Qué estoy diciendo? Al frente la papa es muy buena. del frente. Ok. Al frente. Otro ejemplo. Heikatan, mahakeu sarnakaski. ¿Qué estoy diciendo? Al frente están dando una persona. Ok. Heikata, entonces, es al frente. Ya pues al frente de la acera, pues ser al frente, pero tiene que haber alguna separación, ¿no? Heikata. ¿Ya? Hanayate, Hanicha, Amoyesi, Hanicha. Maestro, una preguntita, o sea, esta cata siempre tiene que ser el frente, no puede decir, por Sí, ejemplo, por el río o por el frente, así, o siempre va a ser frente. sí, podría ser, por ejemplo, Hawirkata. Entonces, por ejemplo, Hawirkata podría ser por la orilla del río también, ¿no? Pero está siempre al frente, ¿ya? Entonces, digamos, Hawirkatnam Sarañán, ¿no? Entonces, aquí es un río, ¿no? Entonces, digamos, por aquí vamos a caminar, por la orilla, ¿sí? Hawirkata. Ahora, eso podría ser, ¿no? Caminaremos por la orilla del río, ¿no? Pero eso ahí va a depender del contexto. Pero en este caso, por ejemplo, Kaikata, entonces uno está aquí y otro está aquí. Aquí hay una separación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, puede ser un cerro, ¿no? ¿Ya? Ahí está. Aquí, ¿no? Kaikata, ¿no? Aquí está, ¿no? O podría ser, por ejemplo, en este caso, una calle, ¿no? Que hay una acera, ¿no? Entonces, Kaikata, al frente. ¿Sí? Entonces, hace referencia al lugar, ¿ya? Es un localizador, es un lugar, pero básicamente significa enfrente, ¿ya? O al frente, ¿ya? Al frente, ¿ya? Eso significa. ¿Walequete? ¿Amuyasiti? Listo, maestro, sí. Muy así. ¿Ya? Chayaqa sufijo aquí, yaqa sufijo aquí, yaqa sufijo aquí. Chaja sufijo kami, kami.
Acá sufijo ja, verbal. em, Indicador de serie. Jamun ya está, ¿ya? Verbal, indicador de serie. A ver, ¿camsáis, Moni? Camin verbal, indicador de serie. Ah, a ver. Nuaña. ¿Qué es nuaña? Pegar, Pegar. Entonces quitamos el infinitivo, quitamos la vocal y simplemente la raíz que la como no. Ahí pongo kami, no kami. ¿Qué significaría? ¿Alguna vez han escuchado? Les voy a poner contexto. No kami o alisna cascana. ¿Qué estoy diciendo? a golpes lo estaba sacando, Estaba. Alisna caña es como perseguirle o hacerle andar, ¿no? Entonces, pegando estaba haciendo, pegando le estaba llevando algo así, ¿ya? Entonces, no kami es pegando, así, pegando. Pero es una acción en serie, ¿ya? Por eso se llama indicador de serie. No aña sería pegar. No kami, pegando. Entonces, por ejemplo, nunca me usar sipkan o nunca me utar usar ir pascan, ¿no? Por ejemplo, nunca me utar ir pascan. ¿Qué estoy diciendo? Pegando lo pegándole, estaba llevando. Pegándole Ok, le lleva. pegando le estaba llevando a la casa, ¿no? Nunca me utapar usar ir pascan, ¿no? Pegando le estaba llevando a su casa, ¿no? ¿No? Nunca, ¿no? Serie. Ahora vamos a poner otro, por ejemplo, saraña. Saraña es verbo ir, ¿no ve? Quitamos el infinitivo, quitamos la vocal, sar queda como raíz, sarcami. ¿Qué estoy diciendo? Sarcami. A ver, voy a poner ejemplo. Sarcami o caritaina. ¿Qué estoy diciendo? Yen- Yendo se ha cansado. Ok. Yendo se ha cansado. Yendo se ha cansado. ¿Ve? Entonces, o al ir se ha cansado, ¿no? Entonces estaba yendo y se ha cansado. ¿Ve? Entonces es una acción. Ya, es una acción de serie que continúa, ¿ya? O es el inicio de, ¿no? Entonces, sarkame, jutkame, ikame, ¿ya? Eso es el kami. Hanate, hanicha, No, ya tichiri. Kanagua. ¿ya? Waleki. Ya acá sufijo aquí. Sufijo caña. Sufijo caña. Acá sufijo han nominal como, ¿ya? Entonces, esto significa mientras tanto. Mientras tanto. Ejemplo. Mancaña. Mancaña. Mancaña.
Quito el infinitivo. Va a trabajar principalmente con sustantivos, ¿ya? Pero como en este caso estamos... mancaña también puede ser sustantivo, ¿no? Ahora quito además la vocal. Queda la palabra o la raíz manca, ¿no? Y ahí pongo caña, caña. ¿Qué significaría? Nayah manca. ¿Qué estoy diciendo? Yo estoy comiendo. Yo Yo estaré comiendo. comiendo. Estaré comiendo. Adelantarse, ¿no? ¿No? Un poco. Mientras tanto estaré comiendo, ¿no? Samaraña, samarca, ¿no? A ver, vamos a poner mano, caña, ¿no? Mientras tanto, estar comiendo. Estar comiendo. Pues digamos, a ver, voy a poner un ejemplo para que se entienda, ¿no? Por ejemplo, a mediodía es el almuerzo, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, aquí siempre veo los que trabajan en bancos, ¿no? Se llevan su fiambre, su tapeque, su comida, ¿no? En sus vianditas, ¿no? Entonces, se supone que tienen que comer a mediodía, ¿ya? Pero resulta que en su trabajo tienen descanso a las 11 de la mañana, ¿ya? Entonces dice, pueden descansar media hora. Entonces, puede decir, ¿no? Mientras comeré, ¿no? Y a mediodía, cuando sea de hora de descanso, me voy a ir a pasear. Me dejo entender, ¿no ves? Es un poco adelantar la acción, ¿ya? Eso es. ¿Se entiende? ¿Ya? Otro ejemplo. Hayaña. Hayaña es cocinar, ¿no? Pues como es verbo, ya tengo que quitar nada más, ¿no? Entonces quito el ña y quito aquí está, ahí no hayaña, así es, ¿no? Quito el infinitivo y la vocal, ¿no? Y pongo paicaña, paicaña. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué sería paicaña? Mientras estaré cocinando. Mientras tanto, estaré cocinando. Ok, Mientras cocino. mientras tanto cocino, o puede ser, mientras tanto estaré cocinando, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? En este ejemplo, ¿no? Me toca cocinar, digamos, hoy día, ¿ya? Entonces, almuerzo, ¿no? Entonces, empiezo a cocinar 10:30 para que a las 12 esté ya el almuerzo, ¿ya? Entonces, hasta las 10, digamos, tengo una actividad, ¿no? Tengo que trabajar. Pero resulta que esa mi actividad, he terminado temprano. Entonces digo, mientras tanto estaré cocinando, ¿no? O digamos, no sé, estoy en la casa y estoy mirando tele, digamos, ¿no? Pero mientras tanto estaré preparando, ¿no? Estaré cocinando. Pero estoy mirando tele, es la actividad principal. Pero mientras, además, estoy cocinando. ¿Ve? Paicaña, paica, ¿no? Paicaña. ¿Ya? Amoy asiti, kanat hanicha, con hamakisa. Hanaur. ¿Ya? Vale, maitan, para ver. Maitan, sufijo. Am, Sufijo calla. Sufijo calla. Eh, Esto es nominal y se conoce como factible, ¿ya? Ejemplo. Munaña. Munaña, ¿qué es munaña? Querer. Que Querer. ¿Ya? Munaña es querer. Entonces, ahora voy a quitar la ña
quito, perdón, el infinitivo y la vocal, ¿no? Mun queda como raíz. Munkaya. ¿Qué es munkaya? Munkaya pinujutataina. ¿Qué estoy diciendo? O estoy en el mercado y veo una cosa y digo, te vale munkaya poniu. ¿Qué estoy diciendo? A ver, ¿Es para querer? eso. Munkaya es como deseable, ¿no? Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo. Munkayao. Munkayao. Eh, Karuamaj. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Ramsanj pone. ¿Es para querer tu llama? Es para querer tu llama. Pero en el sentido de que está muy lindo tu llama, es como, o sea, lo estoy deseando, me dejo entender, ¿no ve? Está lindo tu llama, o sea, munga he penido jaruamaj, ¿no? Entonces, lindo tu llama, o sea, o sea, lo estoy deseando, ¿no? Entonces, tal vez en castellano no sé cómo puedo expresar, ¿no? Un gallao, ¿no? Es algo deseable, así nomás, deseable en castellano, ¿no? Pero en Aymara tiene otro contexto, o sea, es igual deseable, pero puede significar un poco más, ¿no? Entonces, Munkaya ponió, ¿no? Es bien lindo, es deseable siempre, o sea, quiero siempre algo así, ¿ya? Ese es el sufijo kaya. Amuesiti, hanicha. Amo y así. Wale, humana kauk ampe, uñanchawina pelcansi huequita, ¿ya? Ustedes más ejemplos van a buscar y van a escribir, ¿ya? Van a seguir practicando. Cuarto cueñani, jutiro, uruikisiñan taquín, ¿ya? Vemos la siguiente clase. Walik que para pata y kisinkam takenim. ¿Y qué se llama ya, Tichiri? Difícil, ya te